Ayúdenme, por favor, a registrar la asistencia, empezando con el apellido y al final le ponen el grupo, por favor. ¿Sale? Esta imagen que está aquí es imagen de pregunta de examen. Normalmente yo les pido que me dibujen la circulación pulmonar o la circulación general mayor o la circulación menor. Entonces, esta imagen que está aquí es pregunta de examen que yo les pido que dibujen de en los exámenes, donde incluimos toda la sangre que está recorriendo el cuerpo y a través de la vena cava inferior y superior llegan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho, a través de la válvula pulmonar llegan a los pulmones, ahí liberan el CO2 y se captura el oxígeno que está del exterior. A través de las arterias pulmonares, que son 4, llega la sangre a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, pasa por la aorta y se va a recorrer todo el cuerpo. ¿Sale? Entonces, así nada más, si ustedes me ponen circulación menor o circulación mayor o circulación pulmonar, con eso para mí está bien. ¿Por qué es importante esto? Vamos a hablar de la circulación pulmonar y la sangre que llega de este corazón derecho hacia la arteria pulmonar, a los pulmones. Aquí es donde vamos a medir la tensión arterial de la arteria pulmonar y eso se le conoce como hipertensión pulmonar. Cuando los pulmones tienen líquido adentro de ellos, no solamente sangre, sino puede ser líquido intersticial, que es lo que sería el edema. A eso le vamos a hablar edema pulmonar, porque estamos hablando específicamente de los pulmones. Y cuando en esta partecita de aquí se forma un trombo, o se forma un émbolo, o se forma un coágulo, y esto pasa a través de la circulación, el calibre de las venas es del más chiquito al más grande, más grande, más grande, y llega al corazón. Y este corazón, al momento de bombear a través de la arteria pulmonar a los pulmones, lo logra pasar y se tapa aquí en el pulmón. Es cuando hablamos de embolia pulmonar. Ya terminó la clase, jóvenes. ¿Sale? La cara, está bien, me encanta. Ok, resumiendo lo que les dije ahorita, o ir puntualizando, nosotros vamos a tener dos circuitos cerrados, que a uno se le llama circulación sistémica o mayor y la otra la circulación pulmonar. Esta imagen representa lo que viene siendo la sangre no oxigenada que llega por las cavas que les decía ahorita, ¿sí? Recorre, en este caso, vean, la sangre de la cava, de la cava superior y la cava inferior, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Aquí en la arteria pulmonar, esta sangre que es pobre en oxígeno penetra desde el corazón hacia nuestros pulmones. Ya en nuestros pulmones, cuando se oxigena, entra la sangre a través de esas 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y ya se va a recorrer todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, este tipo de circuitos, el que viene con sangre no oxigenada y sangre oxigenada, conforma todo lo que viene siendo el sistema cardiorrespiratorio. ¿Sale? Vean, aquí están en un GIF, cómo constantemente está latiendo nuestro corazón. Vean el pulso, tuc, 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 tuc. Es cuántos latidos por minuto, son de entre 60 y 80 latidos por minuto. Entonces, cada vez que nuestro corazón late, bombea la sangre arterial, la sangre venosa por rebosamiento va y conforme nosotros nos movemos, pues llega a nuestro corazón. Entonces, vamos a ver, cuando nuestro sistema pulmonar recibe un flujo de sangre mayor porque aumenta la presión de la arteria pulmonar, vamos a tener nosotros esto. Ese es un pulmón normal, donde el calibre de la arteria pulmonar está conservado. Aquí está perdido. Vean cómo se ensancha esta arteria pulmonar y se deforma dentro del capilar de la arteria pulmonar hasta lograr nosotros tener un rebosamiento de sangre. Entonces, la hipertensión pulmonar es el aumento normal de la presión arterial en los pulmones que afecta a las arterias de los pulmones y va a afectar al corazón derecho. ¿Por qué el corazón derecho? Porque el corazón derecho, ¿sí? Al tener este tope aquí en esa arteria pulmonar, vamos a tener nosotros que esto va a cambiar.
Es como si nosotros tuviéramos una manguera para regar y le ponemos un taponcito o le ponemos un hidroneumático, le ponemos el dedo, el flujo de agua que pasa a través de ella, el orificio se hace más pequeño. Entonces las paredes, al aumentar la presión de lo que viene siendo la arteria pulmonar, vamos a tener nosotros esto. Entonces el flujo de sangre que está llegando aquí se topa con esto. Entonces tiende a hipertrofiarse para vencer la resistencia de este pulmón y permitir que la sangre llegue a la parte más distal, que recordemos que es donde se oxigena nuestra sangre. ¿Qué causa que nosotros tengamos esa hipertensión pulmonar? Puede ser hereditario, puede ser la exposición a algunos medicamentos, que tengamos algún proceso infeccioso, sobre todo VIH, problemas de cardiopatías que dañen el lado izquierdo de nuestro corazón, ya sea la aurícula, la ventrículo o las válvulas, los pacientes fumadores, los pacientes con EPOC, las enfermedades pulmonares intersticiales. Vamos a tener varias secuelas por los pacientes con COVID que pueden generarles hipertensión pulmonar. Por supuesto, la respiración alterada durante el sueño, esos pacientes que roncan en la noche, que tienen pausas respiratorias, y los problemas de émbolos que vayan y tapen, en este caso, la arteria pulmonar, como se llama la tromboembolia pulmonar. ¿Sale? Dentro de la fisiopatología, nuestro cuerpo va a tratar de sopesar los cambios. Este es un corazón enfermo y este es un corazón sano. Vean, este parece corazón y este parece manzana. Este corazón, vean la cavidad, cómo se encuentra la cavidad derecha, ¿sí? Mucho más ensanchada. Vean cómo se encuentra en este caso el calibre de la arteria pulmonar, pero de manera distal. Vean cómo tenemos nosotros que la sangre no llega porque se queda aquí. Si nosotros visualizamos el grosor de este ventrículo, ¿sí? Comparado con esto, vean el grosor del ventrículo. Primero se hipertrofia y luego se va a adelgazar. A mayor volumen, es como si fuera un globo, estas paredes empiezan a adelgazar. Entonces, el ventrículo derecho va a responder al aumento de la resistencia vascular de esta arteria pulmonar, incrementando la presión sistólica del ventrículo derecho y conserve el gasto cardíaco. Entonces, para que mi corazón y mi pulmón esté así, van a pasar muchísimos años. Cuando yo hablo de hipertensión pulmonar, quizá mi paciente ahorita a los 20, 30 años, 40 años está presentando estos cambios en el endotelio y no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo me daría cuenta yo que mi corazón está así, que mis pulmones están así? Con la exploración física y algunos estudios diagnósticos, como viene siendo el ultrasonido de mi corazón o una radiografía simple de tórax. En la hipertensión va a ocurrir insuficiencia del ventrículo derecho, sobre todo porque las demandas que va a tener van a ser insuficientes que las pueda mantener cuando el corazón está sano. Entonces, por eso empieza a cambiar. Es como cuando la profe cacha a uno del... Mande, Juliana. No, no es nada, profe, me equivoqué. Ya me he emocionado. Bueno, es como cuando la profe cacha a Juliana copiando en el examen y después me dice, profe, yo no voy a volver a copiar, le prometo que no. Ya la profe ya está así. Juliana, te vas a sentar en la fila de enfrente, a un ladito de la mesa del profe, tú solita, y nunca jamás la deja libre otra vez. Ya cambió la profe, ya no le cree a Juliana, ya no le cree a Yareli, ya no les cree a los del 700, a los del 504, y cuando sean 604 la va a seguir teniendo adelante, y cuando sea 704 también. ¿Sale? Entonces, aguas con la profe, porque ese endotelio va a cambiar. Les cree la primera vez, pero ya después ya no hay un segundo chance. Es cuando el novio cacha a la novia y dice, ¿cómo que no estabas en el bar? ¿Y cómo que tú también estabas dormido? ¿Sale? Y se sorprenden, ¿no? Pero bueno, dentro de los signos y síntomas que les decía que nosotros nos hacen sospechar de esta patología, está la disnea de esfuerzo. Primero es una disnea a grandes esfuerzos. Es que yo cuando entré primero de la escuela, subí al tercer piso corriendo y no me pasaba nada. Ahorita regresé a tercer año y resulta que llego de la parada del camión al salón y ya me fatigo, y eso que estoy en planta baja ahora. Esa disnea de esfuerzo condicionada a la fatiga, al dolor para respirar, la angina de pecho, que siento que el corazón se me va a salir y me duele, el paciente que casi se desmaya, la presencia de cianosis, edema periférico, aumento de la presión venosa yugular y por supuesto el pulso cardíaco
lo encuentro disminuido, ¿sí? Van a ser algunos de los síntomas que pueda detectar en esos pacientes. Juliana dice que ella es del 502, que no es del 4. ¿Sale? Entonces, para hacer el diagnóstico, yo voy a apoyarme en pruebas. Si una de las causantes es las infecciones por VIH, tengo que hacerle detección de antígenos de laboratorio a mi paciente. Por supuesto, las pruebas de función tiroidea también me van a servir. El ultrasonido, la tomografía torácica, donde yo puedo visualizar cómo están totalmente deformes esta anatomía de mi corazón, ¿sí? Y específicamente de la arteria pulmonar. El ultrasonido Doppler me permite también que yo pueda encontrar a mi paciente, y el cateterismo para medir directamente la presión de la arteria pulmonar. Entonces, este procedimiento me va a permitir a mí que yo identifique, ¿sí?, cuál es la presión para poder decir. De una vez les comento, la presión normal es hasta 8 milímetros de mercurio, y cuando nosotros tenemos hipertensión pulmonar la tenemos arriba de 25. Entonces, esto nos marca hipertensión pulmonar. Si yo tengo una radiografía simple de tórax, en mi paciente, voy a abrir mi camarita, a ver dónde está mi camarita. Quiero que ustedes vean mis manos. Quiero que ustedes vean mis manos, no que me vean a mí. Cámara, ¿dónde andas? Aquí estoy. Ok, quiero que ustedes vean este monitor que está aquí. Viene siendo la radiografía de tórax. Y si este corazón que yo estoy midiendo aquí no cabe 2 veces, estoy hablando que es un corazón grande, ¿sí? Y eso es hipertrofia cardíaca. ¿Ok? Con una radiografía simple de tórax, el corazón debe de caber 2 veces. Vean, este es un corazón grandote. Yo puedo agarrar una regla, voy a tapar aquí, puedo agarrar una regla y yo tengo que medir este corazón. Lo que mide aquí en centímetros, si en esa radiografía de tórax de pared de la costilla a la otra costilla mide 40 centímetros, y yo mido mi corazón y este corazón mide 25 centímetros, ¿es más de la mitad o menos de la mitad? Más. Más de la mitad y es corazón crecido. Así es, eso se le conoce como hipertrofia cardíaca. ¿Sale? Tengo una cardiomegalia en ese paciente. Entonces, esta radiografía simple de tórax, pregunto, ¿quién de ustedes ha hecho una radiografía de tórax en su vida? Yo. Ok, ya dijo Joana que sí. ¿Por qué te la hiciste, Joana? Por problemitas del corazón. Ok, ¿tienes una cardiopatía? Sí, arritmias. Tienes una arritmia, ok. Gracias, Joana. Georgina o Georgina, ¿por qué te la hiciste? Si no sirve tu micro, puedes escribir. Ok, por una neumopatía. Sale. Pero ¿alguno de ustedes se ha hecho una radiografía simple nomás por el gusto de ir a radiarse? Hay una indicación precisa y es A nosotros. mí me la hicieron, maestra, pero por que era obligatorio para poder asistir a un torneo. Ok, perfecto, excelente. Por esto. Todos los que nos vamos a ir al gimnasio por primera vez, debemos hacernos una valoración médica antes de empezar a meterle a nuestro cuerpo carga, sobre todo esta carga de la circulación. Entonces, así como lo dice Alberto, si yo voy a irme a un torneo, si yo voy a hacer actividad física vigorosa, donde voy a someter a mi corazón que en vez de que lata de 60 a 80 veces por minuto, llega a latir hasta 200, 220 latidos por minuto, pues me tengo que hacer una radiografía de tórax. Si ustedes, por ejemplo, van a ir a las albercas de la UAS, dice valoración médica. Pero ustedes van con la compa de la profe Tere y dice, profe, ¿me hace un certificado médico? Sí. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? A ver, tu pulso. Ah, sí, dale, pues ve y dale. Lo común y el deber ser es, ¿sabes qué? Hace un electro, hace una radiografía de tórax y ahora sí, para pesarte, para medirte y vamos viendo cómo está tu corazón. Entonces, una radiografía simple de tórax yo les recomiendo a partir de los 25 años que se hagan por lo menos una cada 5 años. Si fuma, con más razón. Pero si no fuma y va a empezar a hacer actividad física, háganse una radiografía de tórax y agarren una reglita y mídale de aquí a aquí y mídale de aquí a aquí, y si les mide más de la mitad el corazón, tienen una cardiomegalia. Hay que buscar por qué. Porque cuando les empiece a dar síntomas es cuando va a ser irreversible el daño.
Entonces ahorita podemos ayudar a este corazón. Vean cómo está el infiltrado. Todo esto que está blanco me habla de aumento de la trama bronquial. El pulmón debe ser negro. Ay, voy, mi amor, espérame tantito. El pulmón debe ser negro, no blanco. Entonces todo esto es lo que en esta imagen nosotros estamos viendo. ¿Sale? Porque vean cómo está engrosada la pared de la arteria. Aquí vemos pared de la arteria. Mande, Bianca. Vi que levantaste la manita y la quitaste. Ok. Vean, ustedes, aquí alcanzamos a ver la arteria. Esta es la pared de la arteria. Aquí vemos pared de la arteria, no vemos nada, ni siquiera de la vena, no vemos absolutamente nada. Aquí sí hay un engrosamiento, es normal, vemos al corazón. Y si nos vamos a la radiografía de tórax, pues está el corazón, pero todo esto no debería de existir en esa radiografía. Una radiografía normal, vemos un corazón, vemos los huesos, vemos las vértebras, vemos las costillas, los omóplatos, la silueta del hígado, la silueta del estómago y párale de contar. Pero no deberíamos de ver nosotros nada más que eso. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a dar medicamentos para controlar si el paciente tiene como signos y síntomas hipertensión, porque tiene hipertensión pulmonar, entonces vamos a dar un medicamento que tiene que ver para controlar la hipertensión. ¿De dónde? De la arteria pulmonar. Vamos a dar fármacos que tienen que ver con el endotelio, mejorar los receptores del endotelio. Todos esos fármacos son antihipertensivos. Damos fármacos diuréticos y en ocasiones tenemos incluso que, como tratamiento, llevar a nuestro paciente un trasplante de pulmón. Obvio que aquí en México estamos muy, muy lejos de todo ello. Pero lo que sí me importaría es esto. ¿Cómo voy a prevenir las enfermedades pulmonares que tengan que ver hablando de la terapia de oxígeno para evitar nosotros el desarrollo de la hipertensión pulmonar? Por eso les decía a los pacientes con COVID, muchos de ellos van a tener hipertensión pulmonar. Bueno, eso es lo referente a hipertensión pulmonar. ¿Alguna pregunta con eso? Si no, para irnos con edema pulmonar. Ok. Cuando hablamos de edema pulmonar, nos vamos a referir a la presencia de líquido. Este es un alveolo que está normal, tiene aire. Y aquí vemos un alveolo con nivel hidro de agua, aire arriba, nivel hidroaéreo. Esta acumulación de líquido en el alveolo, no hay problema, Jacobo. Esa acumulación de líquido en el alveolo hace que nosotros cuando queremos respirar, pues no pueda entrar aire. Si hay agua, no puede. Nos metemos nosotros a una vasija con agua, una cubeta con agua, metemos toda nuestra cabeza y queremos respirar, entra agua a nuestra nariz, no entra aire. Entonces, esa acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales hace que se dificulte el intercambio de oxígeno. Vean, aquí tenemos un alveolo. Aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno. Es que cuando liberamos CO2 y capturamos oxígeno, y pues no se puede porque hay agua. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Obviamente va a tener dificultad para respirar. ¿Qué puede causar que nosotros tenemos edema pulmonar? La fentermina es un medicamento que se utiliza para adelgazar. Ojo, porque si me hago yo un antidoping, va a salir positivo a anfetaminas. ¿Sale? Entonces imagínense, la enfermera, vamos a hacer antidoping a todo el personal de enfermería y ¡fun! No dicen que están tomando fentermina, va a salir positivo. Así, ándale, con razón la vemos que anda en friega todo el tiempo para arriba y para abajo. Bien, happy. ¿Sí? Y esa consecuencia de este medicamento que se utiliza para bajar de peso. ¿Qué otra cosa causa que nuestro paciente tenga edema pulmonar? El aumento en la permeabilidad de los capilares y la presión de esos capilares pulmonares de origen cardíaco. ¿Ok? Entonces, esto va a hacer que nuestro alveolo tenga líquido adentro y eso se le llama edema. ¿Sí? ¿Qué es el edema? Es el acúmulo de líquido intersticial. ¿Qué puede causar eso también? Que nosotros tengamos una disminución en una proteína que se llama albúmina, que es una proteína transportadora de agua que mete el agua dentro de las células. Vean este pulmón, cómo tenemos esto totalmente así como vidrio esmerilado, que ahorita es una de las imágenes muy importantes que nos sirven a los pacientes con COVID. El líquido se va a acumular en el plano intersticial y vean cómo se encuentra este calibre de esas arterias pulmonares o de estos alveolos, ¿sí? Con todos cambiados. Entonces, el espacio y el tejido va a eliminar pequeñas cantidades de proteína y eritrocitos cuando nosotros expectoramos. Entonces, nuestro paciente va a tener tos húmeda. El paciente va a tirar esputos y esos esputos van a ser como si fueran pequeños pedacitos de pulmón.
Se le conoce al paciente como el expectorado rosado. Por eso les decía en las clases pasadas que vayan al mercado y vean cómo están los pulmones de las vacas, para que ustedes vean ese color. Si un paciente expectora y expectora así rosita, eso no es normal, está expectorando áreas de nuestros pulmones. Entonces, hay ruptura de la membrana alveolo-capilar, es grave esto y hay que verificar en nuestro paciente. Obviamente que si está en semifowler o está el paciente sentado, pues el líquido se va hacia abajo. Pero si nuestro paciente se pone en decúbito dorsal, nuestro paciente va a tener tos y eso se presenta y lo podemos clasificar como ortopnea. El cuadro clínico es la presencia de disnea, sibilancias, la taquipnea, ansiedad, sensación de sofocación, cianosis, palidez. La hipertensión pulmonar obviamente se va a presentar en nuestros pacientes y esto del esputo espumoso y hemoptoico es característico en estos pacientes. El diagnóstico, al igual que en los pacientes con hipertensión pulmonar, nos vamos a apoyar nosotros en lo que viene siendo la radiografía de tórax. Por supuesto que el ecocardiograma nos va a servir y el oxímetro de pulso nos sirve para valorar nosotros esa disnea que presenta nuestro paciente para ver cómo está su mecánica ventilatoria, hablando de la oxigenación. Entonces, administramos oxígeno en flujos altos para mejorar y corregir la hipoxemia, el uso de broncodilatadores, fármacos antihipertensivos. Si tengo líquido fuera de donde tiene que estar, pues administro diuréticos y medicamentos que me van a permitir controlar los electrolitos de mi cuerpo, porque si estoy sacando a través de los diuréticos sodio, potasio, de cloro, pues tengo que corregir esos electrolitos. Aspiro vías aéreas y doy una asistencia respiratoria mecánica para mi paciente. Siempre lo voy a tener semifowler, no en decúbito dorsal. A nivel de la prevención, pues tengo que identificar que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de edema pulmonar. Los pacientes hipertensos crónicos van a desarrollar edema pulmonar en algún momento de su enfermedad, sobre todo en la cronicidad. Por eso está aquí controlar la presión arterial, controlar el colesterol, por supuesto también una dieta saludable, el no fumar, actividad física y el peso saludable. Entonces, reto, yo ahorita peso 96 kilos, me cuesta mucho trabajo, en mi vida había llegado a pesar más arriba de 80 kilos, ahorita que peso 96, son 16 kilos más de lo que normalmente peso. Mi peso normal deberían de ser 70 kilos. Entonces, ¿cuántos kilos tengo de más? 26 kilos de más. Entonces, agarramos una cintita métrica y nos medimos la circunferencia abdominal, hay que registrarla y pues ahí irnos a pelear con la báscula y registrar nuestro peso. A nivel de ingeniería y a nivel de medicina y todo lo que tiene que ver con la salud, lo que no se mide no se controla. Pues quizá nosotros vamos a decir, es que me pongo esta ropa y me queda un poquito más apretadita, pero la ropa si la compré en el 2020 y estamos en 2021, quizá si tenía elástico ya se venció. O si la compré en el 2000 y estamos a 2020, pues tiene 20 años esa ropa y pues ya se ananchó y pues me puede quedar muy bien. Entonces hay que pesarnos, hay que medirnos nosotros para poder hablarle a los pacientes de lo que tiene que ver la prevención, hablando del edema pulmonar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con edema pulmonar? Para continuar ahora con embolia pulmonar. Maestra, Mande. el edema pulmonar ya cuando empiezan cuando tosen y todo eso, que ya empiezan a arrojar las partes del pulmón, ¿eso es curable, maestra? Sí, si nosotros quitamos esto, si nosotros quitamos el agua que está dentro del alveolo, el paciente va a tener alguna restricción, pero puede mejorar su sintomatología, estar asintomático. Tenemos miles y millones de alveolos, entonces al sacarles el agua nosotros podemos mejorar. Por eso dentro de las terapias físicas que tenemos a nuestro paciente está el aspirar y la asistencia respiratoria mecánica, la palmoterapia, para remover secreciones que se pudieran quedar atrapadas en el alveolo y permitir que se expanda al momento de nosotros sacar el agua que tenemos como exceso dentro del pulmón. Ok. ¿Sale? Muy buena observación. Hablando de la embolia pulmonar, que es otra de las patologías, les decía ahorita al inicio de la clase que nosotros a través de la circulación periférica, sobre todo de las extremidades inferiores, se liberan segmentos, pueden ser de contenido hemático, por ejemplo, algún coágulo, un trombo, pero también puede ser grasa o puede ser alguna partícula extraña que se encuentre dentro de lo que sería en este caso la luz de las venas,
pasa a través de las cavas hacia lo que viene siendo nuestros pulmones y recordemos que viene de un lugar de menor calibre a uno de mayor y puede entrar aquí al corazón, pasa por las válvulas y va de un lugar de mayor a un lugar de menor. Entonces, en ese lugar de menor se atapa y vamos a tener nosotros una obstrucción. A esa obstrucción, como no sabemos lo que es, se le llama émbolo, ¿sí? Por eso decimos, vamos a pasar algo en bolo, ¿sí? Cuando pasamos líquido nosotros en una jeringuita de 20 cc a nuestro paciente, pero si eso, por ejemplo, es aire, es grasa o es algo que le estamos pasando a nuestro paciente, puede llegar a obstruir. Ojo, cuando administramos en la enfermería estética, administramos nosotros alguna cantidad de algún material que no se diluye y la pasamos a través de la circulación. ¿Ok? Entonces, el émbolo va a afectar el tejido pulmonar y la circulación pulmonar del lado derecho de nuestro corazón. Entonces, el émbolo entra por aquí y se va ya sea al pulmón derecho, al pulmón izquierdo. Sin embargo, va en relación a la extensión del tamaño que tenga el área que vamos a tener como necrosis. Entonces, ¿qué causa embolia pulmonar? La insuficiencia cardíaca, la obesidad, las mujeres que tomamos anticonceptivos, tumores malignos, la diabetes, los problemas de proteínas, como viene siendo el colesterol, la hipercolesterolemia, los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio, y aquí hay que agregar también la posición. Por ejemplo, si yo tengo una fractura de cadera y me ponen inmovilizador de miembros en mis extremidades y yo empiezo a deambular y no me dan anticoagulantes, en este émbolo que va aquí puede ser un fragmento incluso de hueso que pasó la circulación y se fue. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Pacientes que tienen en situación de cama, que nosotros los movilizamos, puede generarse lo que viene siendo el desprendimiento de un émbolo. El 90% de esos émbolos van a derivar de las venas de las piernas, sobre todo el iliofemoral, y también del lado derecho del corazón y el área pélvica. Entonces, tengo una mujer que la sometió a un procedimiento de una histerectomía vaginal. Recordemos que la posición de litotomía, elevamos las piernas, ponemos vendajes, pero esa posición la vamos a mantener por 2 o 3 horas. Puede ser suficiente para que nosotros liberemos algún trombo. La éstasis sanguínea, las anormalidades de los grandes vasos son factores que van a influir para que se presente esto y entre más grande sea el tamaño, más grande va a ser el área que va a impactar a lo que viene siendo nuestro pulmón. Se pueden fragmentar y puedo tener varios segmentos en este caso donde van a tapar nuestro pulmón. El infarto pulmonar es poco frecuente, lo más común que voy a encontrar es el colapso del pulmón que se llama telectasia. Puedo tener algún eritrocito extravasado. Nuestro paciente puede tener intercambio gaseoso desviado, sobre todo de manera incipiente, y pues el sufrimiento hemodinámico se va a referir en algunos pacientes con enfermedades cardíacas que pudiera presentar el paciente. Nuestro paciente va a presentar aumento de la frecuencia cardíaca, dolor torácico pleural. Esto va a ser tardío, o sea, no va a ser un síntoma que se presente, que nos diga, ¿sabes que el problema es en el pulmón? Nuestro paciente presenta tos, temor, inquietud, ansiedad. Obviamente la dificultad respiratoria también va a presentarse en este caso. El diagnóstico lo podemos hacer a través de una angiotomografía computarizada, la tomografía, y la arteriografía pulmonar nos sirve para nosotros poder retirar ese émbolo que se encuentra. La terapia con fármacos para nosotros evitar los trombos. Ahorita, afortunadamente en el mercado no solamente tenemos heparinas y enoxiparinas, sino también tenemos algunas heparinas sintéticas. La deambulación temprana en esos pacientes también nos va a ayudar. La administración de analgésicos y, por supuesto, la ingestión adecuada de los líquidos que pudiéramos tener para nuestro paciente. ¿Cómo voy a prevenir? Pues dicen, irá el gordo corriendo. No es el gordo corriendo. Es nosotros que estamos haciendo que deberíamos estar acompañando a ese paciente. Híjole, en una ocasión me tocó ver a una muchacha que se puso un pantalón talla 13 y se le salió un poquito la pancita, un poquito tirando a mucho. Yo creo que, híjole, el que te puedas meter en un pantalón talla 13 para una paciente que usaba talla 18 es un impacto grandísimo. O sea, que quepas en un pantalón, para algunas mujeres, hablando del estado de ánimo, es bastante. Entonces, yo creo que nunca es tarde para empezar. La alimentación saludable, la actividad física. En el caso de ustedes que siempre están trabajando de pie, el utilizar medidas de compresión para prevenir la trombosis venosa profunda, el tabaquismo, son factores que tenemos que nosotros empezar a implementar en los cambios en nuestro estilo de vida.
¿No tengan alguna duda con esto? Adelante, Edgar. Profe, en la embolia pulmonar, en una imagen ahí ilustrativa mencionó que puede ser un coágulo o fragmento extraño. Por fragmento extraño, ¿a qué nos referimos concretamente? Les comentaba que, por ejemplo, tengo un paciente que lo atropellaron, uno de una moto. Tiene fractura de las partes óseas de su cuerpo, de cadera, de pierna. Entonces, esos fragmentos pueden migrar por la circulación, por la sangre, e irse a tapar, en este caso, una parte del pulmón. O tengo un paciente con cáncer que hace metástasis y ese tumor va y tapa el pulmón. Pero funciona como cuerpo extraño, no como tumor en sí. Entonces, por eso a eso se refiere como cuerpo extraño. O puede ser que me están haciendo la lipo y al momento que me hacen la lipo se libera mi circulación fragmentos de grasa y van y tapan, en este caso, en la parte de las arterias pulmonares. Adelante, Leila. Oiga, profe, Maestra, en caso de cuando ponemos nosotros una venoclisis, si se pone mal o se pone bruscamente, ese medio también puede ser directamente para que se nos escape algo, ¿no? Así es, se llama embolia gaseosa cuando nosotros metemos gas, metemos aire a lo que viene siendo la venoclisis y se nos va un bonche. No pasa nada, y en vez de succionar, le metemos agua, solución fisiológica, y que se vaya, no pasa nada, luego se reabsorbe. No es que luego se reabsorba, eso es un espacio que estamos dejando muerto y puede llegar a un segmento donde se queda atrapado. Es como si agarramos nosotros un vaso y lo ponemos boca abajo en una cubeta con agua. Al momento de nosotros meterlo, hacer presión, ese vaso se sigue quedando en este caso, con el aire que está atrapado ahí. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado y purgar la venoclisis. No son memorias urbanas o leyendas urbanas, es algo que puede pasar, entonces hay que evitarlo nosotros y el paciente va a estar más tranquilo, porque recordemos que dentro de los signos y síntomas que va a presentar nuestro paciente, pues obviamente está la ansiedad, está la inquietud, el temor. Entonces vamos quitándole eso. No nos cuesta nada agarrar una jeringuita y succiono 20 cc de aire con la solución, no pasa nada. ¿Vale? Ya saben ustedes, la desconectan y simplemente por gravedad va a gotear y sacamos el aire. Lo podemos hacer, no nos cuesta nada. ¿Ok?